Hoy continuamos con nuestra operación Lupa en el área de salud y en este momento pues estamos viendo todo el tema de lo importante que es la descentralización, especialmente en el área de salud. Cuando nosotros vemos en los diferentes hospitales y los diferentes sitios en Venezuela que no está funcionando el sistema público de salud, pues entonces nos vemos abocados y nos vemos obligados a hacer esta denuncia para que todo el mundo conozca qué es lo que está pasando en los hospitales de nuestro país. Resulta que cuando nosotros hacemos un viaje por Venezuela buscando cómo está funcionando el sistema público de salud, en la mayoría de los hospitales de las principales ciudades del país pues sencillamente no están funcionando. Y no están funcionando por varias razones. Uno, por estructura en muy malas condiciones. Lo otro, porque no existen médicos, porque no existen insumos o porque sencillamente se unen todos estos elementos. Lamentablemente ese es el clamor de todos los venezolanos cuando uno va de visita a cada uno de los hospitales. Cuando un venezolano llega a un hospital en cualquiera de las principales ciudades del país, pues es muy difícil que consiga lo que se está buscando, que además es un derecho constitucional, que es el sagrado derecho a la salud. Por ejemplo, aquí tenemos en varios hospitales en Venezuela, la mayoría de sus infraestructuras está en precarias condiciones y ni se diga en el estado Miranda. Una vez que pasaron ya prácticamente 4 años que nos arrebataron los hospitales en el estado Miranda a través del decreto 6.543, pues nosotros nos dimos la tarea, como además presidenta de la Comisión de Salud, ir a los hospitales, algunos hospitales del estado Miranda, y constatamos que efectivamente continúa el deterioro y el mal servicio de salud en nuestro estado Miranda. Existen hospitales que lamentablemente pues no tienen insumos, otros tienen insumos, otros están en buenas condiciones, pero entonces no hay médico. Y esto es lo que hace que la mayoría de las personas pues tengan que ser ruleteadas de hospital en hospital, de ciudad en ciudad, para poder brindarle el servicio de salud que además debe ser garantizado por el Estado venezolano. Y esto es lo que ocurrió en el estado Miranda con el centralismo. Y necesitamos pues llamar la atención al gobierno nacional, que se tiene que abocar a ver la salud y a trabajar la salud, el servicio de salud en todo el país. Aquí en el estado Miranda han pasado 4 años que arrebataron a la gobernación de Miranda los 19 hospitales y resulta que la mayoría están en precarias condiciones, no están prestando el servicio que deben prestar, no hay insumos y no hay médicos. Y lamentablemente hay otros que están en muy buenas condiciones, como por ejemplo, me permito señalar, como por ejemplo, en el caso del hospital, ¿dónde estamos? En el caso del hospital, bueno, en parte de Santa Teresa de Jesús, que está en buenas condiciones y resulta que no hay médicos quien lo atienda. Aquí pueden ver una galería que hicimos de algunas fotos que pudimos tomar cuando fuimos a hacer la visita, que además, aún como diputada del Estado, me fue casi imposible entrar a los hospitales para hacer las inspecciones que legalmente puedo hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, mal estado en la infraestructura en el hospital de Charallave, un muy mal estado en la infraestructura del hospital de Higuerote. Y por allí tenemos personas, y el próximo, el candidato que está del oficialismo es Barloventeño, y en esos 2 años o 3 años que estuvo como vicepresidente, pues tampoco le interesó la salud de los mirandinos, porque incluso en su pueblo, en Río Chico, en Higuerote, los hospitales están en deplorables condiciones. Los barloventeños, los mirandinos, en pocas oportunidades y en pocas ocasiones pueden asistir a un hospital que les brinde salud, que les brinde de verdad el servicio que requieren. Pero sin embargo, aún con todo este arrebato que se le hizo al gobierno nacional, en el estado Miranda se ha creado, con el gobernador Enrique Capriles Radonsky, se creó la Red Mirandina de Salud, con más de 70 centros de salud de primera calidad. Se han brindado atención médica a más de 3 millones de mirandinos. Tenemos 6 puestos de pronto socorro y además tenemos 19 laboratorios clínicos, 4 centros de centros de especialidades médico-odontológicas, el Fondo Mirandino de la Salud, el Plan Mi Remedio, el Plan Visión Miranda. ¿Qué viene en el estado Miranda
con el próximo gobernador de Miranda, Dios mediante, 3 nuevos puestos de pronto socorro, uno en Santa Lucía, uno en Ocumare y uno en Mariche. ¿Qué viene también? El plan Tecno Miranda, con servicio de radiología y tomografía, y el plan de Miranda Profunda, con más de 6 unidades que van a permitir llevar la salud a los mirandinos en los sitios de más pobreza y además de difícil acceso para la población. El llamado es a trabajar por la salud de Mirandina. El llamado es también el 16 de diciembre a hacer uso del derecho al voto para mantener la descentralización, para que los gobernadores de los estados puedan seguir trabajando por la salud de sus estados y no tener que depender del centralismo para que la salud en un estado pueda funcionar.